ahí nos vemos. Pero está guapo, es joven, está guapo, es de Quintana Roo, nació en Cancún, vive allá, seguramente tiene casa allá. Conviene, muchachas, conviene, aunque sea diputado, no importa. Gustavo Miranda García es coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Quintana Roo. Nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Gustavo? Ya te hablé. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, qué honor. Vean qué saludable el color de su tez. Gracias. De Es el Caribe mexicano. Es que sí. Es el solecito. Híjole, sí, yo ya me urge. Vienes de allá. Hombre, te copiamos el bronceado, Adela. Ay, manis, ya tengo como 2 meses y pura lluvia aquí. Pura lluvia. Sí. ¿Cómo les ha ido allá? Bien, gracias. Hasta que se nos hace un cancunense venir. Te seguimos mucho allá. Creo que mi mamá estuvo aquí. Sí, claro. Con el tema de las vacaciones. Sí, claro. Sí. Y regaló cosas también. Cancún Cards. Exacto, es Erika. Sí. Y regaló estancias allá en Cancún. Sí, como yo. ¿Tú como con qué puedes contribuir aquí? Bueno, como diputado no mucho, pero como cancunense los invito. Eso. Oye, ¿y qué haces en la política? Tú estás súper chavo, ¿no? ¿Qué edad tienes? Tengo 28 años. Casi como Elisa. ¿Y luego? Sí. Pues me tocó nacer en Cancún, soy la segunda generación que nace. Tú sabes, Cancún tiene 40 años. Claro. Somos pocos los que... Lo poblaron. Sí, lo poblaron muchos yucatecos, de la Ciudad de México, muchos de México, de Veracruz, claro. De muchas partes, y soy la generación que ya me toca nacer en Cancún. Entonces regresé de estudiar y empecé a trabajar en turismo como la mayoría de los quintanarroenses. Pues sí. Y viendo la situación que hay allá política, recuerdas al gobierno los gobiernos priistas que estuvieron por muchos años, pues te hartas de los malos manejos, sin entrar a detalles de cómo se hacían las cosas. Y empecé a meterme con la fundación que hicimos, de hecho con mi mamá, y poco a poco empiezas a entender la realidad del Cancún de dos caras, que no es nada más. Fundación? Se llama Vacaciones con Causa. Okay. Es un proyecto de promoción turística que venía de la mano con hacer un donativo a las zonas más pobres de Cancún. Cancún, tú ves lo bonito que es la zona hotelera, que es el Caribe, que son los restaurantes, pero ya que te vas a las colonias, es un contraste muy fuerte, que no es lo mismo la pobreza que la desigualdad. Y es algo que pasa en muchos destinos turísticos. Entonces, creo que en un lugar tan joven, involucrarte en la política es fundamental para las decisiones. Bueno, pero no es para todos, ¿no? No, o sea, hombre, ¿cómo empezaste? ¿Cómo supiste que era algo que querías hacer? Sí. ¿Quién está detrás? ¿Quién es tu padrino, pues? Porque todos... Fíjate que no en todo tengo tenemos padrino. Un padrino, sí, una madrina, algo, ¿no? Fíjate que empecé como aspirante a candidato independiente. Hice una recolección de firmas y hice todo el proceso como marca el Instituto Electoral, y más de 2,000 gentes fueron al Instituto Electoral a hacer todo el formato y pude registrarme como candidato independiente. Ya después de obtener el registro, que nadie lo había logrado en Cancún, me invita el Partido Verde a formar parte de la coalición, que es Morena, Verde y Partido del Trabajo. Esa negociación me permitió, aparte de ganar la elección, lograr ser el presidente de la Junta, presidente del Congreso. Exacto. ¿Cómo fue esa negociación para que fueras el presidente del Congreso? A ver, sí. es lo primero que haces como político, ¿no? Exacto, sí, es mi primer cargo, que creo que siempre que está en la política es en cargos de elección popular, nunca en algún trabajo. Pero creo que fue un momento donde pues tienes esta parte idealista de joven, de ir contra el sistema, de hacerlo solo, de hacerlo diferente, pero también tienes que entender que la política es de consensos y que no todos los partidos son malos. De hecho, si tú lees los estatutos de los partidos, todos son muy buenos. Malos son los políticos que siempre han estado, pero también hay gente de mucha experiencia muy rescatable. Entonces, pues muy pronto me tocó
tener esa realidad entre el idealismo y la realidad política, y el consenso fue pues lograr esa mayoría para ser ¿Tú qué ser estudiaste? presidente. Estudié finanzas, administración financiera, empecé en ciencias políticas, me estuve cambiando como muchos chavos, pero Es que acabé en números. es la edad en la que te toca tomar las decisiones que van a definir tu vida y la verdad uno está muy chavo para eso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es una edad que creo que tienes que explorar, tienes que atreverte a tomar decisiones, porque veo, la verdad, mi generación no la veo bien, a la gente con la que he estudiado. O ves gente muy exitosa o ves muchos que no han podido lograr, y te das cuenta que todo el mundo tiene grandes ideas, grandes proyectos, pero nadie toma acción. Entonces, siempre que puedo y que platico con chavos, les comparto eso: toma acción, párate, ve, haz el primer paso y lo demás se dará solo. Ahora, ¿no? pero tuvo que haber una negociación y cómo te sientes de ser, o sea, por primera vez diputado, pero encima, pues presidente. Sí, pues me siento, fue con una responsabilidad grande, porque para empezar, como chavo, pues ya cualquier decisión que tomes, idea o propuesta que hagas, te la critican lo doble. Un poco como lo que le pasa a una mujer que tiene que demostrar lo doble siempre. Si eres chavo también. También como joven pasó, y creo... Porque no tienes experiencia, porque no. Exacto, por todos esos temas. Hubo una reunión el año pasado de presidentes de Congreso, y por 15 años era el más joven, no había menor a 40 o a 30, y les hablaba del blockchain, les hablaba de sistemas ahí que implementamos para mejorar procesos, tecnología, y pues te empiezan a ver un poco raro al principio, pero poco a poco te tienes que ganar el respeto, ¿no? Como ¿Cuánto todo. llevas? 2 años. 2 años ya, Sí, 2 años. ¿Y cuáles dirías que han sido? Digo, supongo que han sido 2 años para ti, sobre todo de muchísimo aprendizaje, ¿no? Sí. De mucho Sí, aprendizaje. por supuesto. Cada día pasa algo, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿qué te planteaste? O sea, llegar, porque yo supongo que cuando te quieres dedicar a eso es porque quieres incidir. Y es Exacto. desde donde se puede incidir. Exacto. ¿Qué te planteaste y qué se ha logrado? ¿Y qué has logrado, Sí, digamos? me planteé demostrar que con tecnología puedes hacer un mejor proceso productivo, porque al final en una empresa, en gobierno, en todo, creo que la meta debe ser la productividad. Ser más eficiente, Sí, claro, porque le cuestas a la gente. Y el primer proyecto fue la innovación en el Congreso, que fue hacer todo completamente digital, lograr ¿Todo lo digitalizaron? lograr el papel cero. Hicimos la firma electrónica. Antes, para mandar un documento a la Corte, al Senado, a las cámaras, se envía por paquetería hasta la fecha, y un oficio entre departamentos pues es por hojas. Entonces la firma electrónica te permite que tenga un sustento legal ese documento. También implementamos el blockchain, que seguramente han escuchado. Yo sí he oído del blockchain, pero explica. Pues es la tecnología que hay detrás de las criptomonedas. Exactamente. Que te garantiza la transparencia, la trazabilidad, etcétera. ¿Para qué lo hicimos? Puedes seguir, ¿no? El Se camino sigue, exacto, desde el minuto 1 hasta el minuto 100, exacto. Que para una iniciativa de ley es bien importante, porque cuando tú presentas una iniciativa o una reforma, pasa el proceso legislativo y se discute en una comisión. Lo que debates y discutes como diputado o senador se traduce a un dictamen, que es lo que redacta un jurídico. Y lo que diga ese dictamen es lo que vale, que es lo que se vota en el pleno. Pero siempre en letras chiquitas, pues tú sabes, una coma, un punto, te cambia todo el sentido. te cambia todo. Y de verdad, pues también sabes que los diputados no leen los dictámenes completos. No, eso lo debes de saber tú también, ni mejor que yo, ¿no? Exacto. Entonces, este sistema nos permite saber quién entró al documento, cuándo entró, cómo entró, y el historial, así como el tiempo real. ¿Quién lo vio? ¿Cuánto tiempo estuvo viéndolo? Correcto. Sí, es un rastreo. Sí, Sí. exacto. Entonces,
Pues somos el primer parlamento en Latinoamérica, en Estados Unidos creo que solo ¿Les ha uno. funcionado bien? Sí, bastante bien, de la mano de un sistema ahí de código QR para toda la parte jurídica y administrativa. Entonces son cambios que ayudan a la productividad, a la transparencia. Cada peso que se ejerció está en tiempo real en la página de internet. Y creo que esos son los cambios, a lo mejor técnicos, no tan populares, pero que sí quería dejar como primer paso en la presidencia del Congreso. Claro que como diputado quiero tocar los temas de seguridad, los temas de corrupción, los temas de educación, de reactivación. Bueno, que en el Estado también son. Que está fuerte. Entonces tuve que dejar un poco eso para asumir el rol como presidente, pero paralelo a eso, pues continuó mi trabajo de diputado. Oye, háblame de estas políticas horizontales. Sí. En la toma de decisiones. Correcto. Es parte del tema de innovación que te permite que no manejes todo de manera directa, como antes se hacía. Es esta forma de tomar decisiones en conjunto con comités, sobre todo para el gasto público. Antes, pues de manera directa adjudicabas recursos, pesos. También las decisiones en el legislativo eran directas, que pasa también en muchos congresos, y los comités que instalamos lo que te permiten es que se tomen las decisiones horizontales para que no sea un responsable, sino muchos los que toman la decisión. Exacto. No solamente por el tema de responsabilidad, sino por... Exacto. Por ¿no? Consenso. Porque sea colegiado. Exacto. También, ¿no? Oye, y te toca la pandemia, y les toca la pandemia. Sí. ¿Cómo manejaron todo esto? Pues fue muy duro porque había un argumento de que el Congreso tenía que cerrar, obviamente por resguardar a la gente que trabaja ahí. Pero por otro lado, yo siempre fui de la política de mantenernos abiertos y tuvimos un poco de roce entre grupos, porque al final la actividad legislativa es una actividad esencial, como la salud o como la seguridad pública, porque si se requiere algún decreto o algún recurso extraordinario o algo, pues requieres del legislativo para aprobar al ejecutivo, y el hecho de estar cerrados, pues creo que no sería justo para el Estado. Si estamos en este puesto, pues mínimo hay que arriesgarnos, y se está arriesgando el doctor y el policía. Entonces, pues asumí la decisión de mantenernos abiertos. Obviamente mandamos a sus casas a los grupos vulnerables. Tuvimos contagios. Un par de muertes. Somos casi 650 gentes que trabajan ahí, y pues ni modo, es algo fuerte que te toca afrontar, pero pues es parte del riesgo del servicio público, ¿no? Que al final tienes que... ¿Qué quieres hacer por el Estado? A mí me gustaría atreverme a ver a un Cancún y a un Quintana Roo con una potencia más allá. Siempre escucho que los políticos te dicen que vienen a resolver problemas. Voy a resolver problemas, y creo que la política no es nada más resolver un problema, sino atreverte a innovar y crear, sí, para resolver ese problema, pero para poder llevar a tu estado o a tu ciudad a otro nivel. Sócrates tenía una frase a mí que me gusta mucho, que dice: no gastes toda tu energía en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y pues es algo que creo, sin olvidarte de lo básico, que es lo que vive la familia que trabaja día a día, que tiene que agarrar 4 rutas de camión para llegar a un hotel. No olvidarte de lo esencial, pero sí atreverte a pensar en estas tecnologías, en esta visión a largo plazo. Esa es mi causa, y la inseguridad que es muy triste lo que está pasando. Muy triste. Ya había sido, el Estado golpeado por la inseguridad, y ahora la pandemia y la economía, por supuesto, un destino turístico, ¿no? Sí. Oye, ¿qué es lo que querías hacer con los casinos, esta propuesta tuya de exentarlos de impuestos? Bueno, no fue una propuesta directamente mía. De hecho, es una de las propuestas que se hizo precisamente por estos consensos jurídicos, y no fue un tema que se debatió de manera
correcta o formal en una comisión y bueno, sube al pleno, se vota y los diputados no sabían que habían aprobado exentar impuestos No, a los están muy casinos. cañones. Imagínate. O sea, votaron sin saber. Votaron sin saber porque era la ley de ingresos donde venía toda la recaudación y en la Comisión de Hacienda pues se discutió ese tema, se retiró, no se dieron cuenta y se votó y a mí como me tocaba ser el presidente en ese entonces de la mesa directiva, no de la junta, pues me cayó la responsabilidad, pero yo no la voté. Okay. Entonces pues fue una ahí polémica que se generó, pero se modificó y se echó para atrás y ya no hay ese exento, siguen pagando sus impuestos como tiene que ser. Pero es que es increíble que no hayan leído lo que votaron, ¿no? Sí. Que no supieran lo que Imagínate. votaron. Nosotros lo que hice el primer día de sesiones, le mandamos un resumen a cada diputado de cada dictamen que se va a tratar, a sus correos y a los que quieren impreso también, para que no haya excusa. Ahí nosotros les mandamos el resumen y ya es su responsabilidad. Oye, ya van a ser las elecciones, ¿no? En el estado el año que entra. ¿Tú qué quieres? ¿Dónde te ves? Bueno, en el 22 se renueva la gobernatura, se renueva el Congreso también. Local, y ya en el 24 pues vienen las presidencias municipales, viene la Cámara Federal, el Senado de la República. A mí me gustaría reelegirme como diputado, demostrar que a mi distrito le cumplí, que puedo volver a ganarme su confianza y llegar con una nueva visión otra vez al Congreso, con un liderazgo importante. La verdad me gustaría eso en el 22 y desde ahorita pues ir trazando la ruta para el 24. Oye, y yo creo que te estrenaste también probando las mieles de los señalamientos, ¿no? Sí. Tú has dicho que ha habido una guerra sucia en contra. Cuéntame un poco qué es lo que haces con tu mamá, ¿no? En beneficio de la gente. Sí. Porque pues hubo investigaciones periodísticas, sobre exacto. todo. Salió algo en Latinos, pues... o sea, les dicen el cartel del despojo. ¿No? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Bueno, primero decirte, desde que entré a la política, desde que alcé la mano, como independiente, ya tenía una representación en el Estado porque tenía una fundación, porque somos una familia empresarial, tengo 2 negocios turísticos que gracias a Dios pues han ido bien. Entonces cuando alcé la mano para ser candidato independiente generó mucho ruido, pues un chavo empresario que se quiere meter y obviamente fui muy crítico y directo del por qué, con nombre y apellido de gobernadores, exgobernadores, concesiones privadas, todo. Y desde ahí empezó la guerra. De hecho, cuando me registré primero como aspirante y luego como candidato independiente, el Instituto Electoral de Quintana Roo me retira la candidatura. Y presenté un JDC de mis derechos políticos electorales, me fui a la sala superior y me dio la razón la sala superior de que estaban haciendo una anomalía en mi contra. Desde ahí vengo luchando contra un sistema en el sur muy callado, muy lejano aquí a la capital que te ataca con todo. Hemos tenido pues en todos los medios de comunicación portadas, guerras, algunos comentarios acertados de periodistas que sí hacen un trabajo de investigación y otras falsedades. Pero entonces, ¿qué sí hacen? ¿Por qué les llaman el cartel del despojo? Bueno, es algo completamente falso. Mi mamá tiene una empresa, ella de... Sí, yo la he tenido aquí. Sí, ha estado acá. Es una empresa que genera muchos paquetes vacacionales a Cancún, tiene ingresos importantes, ha vendido 35 millones de dólares en un año. Es una empresa que genera buena economía y tiene propiedades, tiene negociaciones, sociedades en hoteles. Entonces, pues como muchas empresas tendrá ella sus denuncias. Yo no tengo ahí nada, yo tengo mi transportadora y mis otras cosas. Entonces, pues quieren agarrar alguna de esas denuncias para hacer un ruido. La fiscalía no
no ha dicho nada. Los jueces, ya entiendo que un juez le está diciendo a la Fiscalía que se está rebasando de las atribuciones. Extralimitando. La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo me abre a mí una carpeta de investigación cuando yo no soy ni legalmente implicado en nada de eso. Tú no participas de nada de los negocios. En nada de eso. Y aparte ni era funcionario cuando el supuesto juicio que están diciendo estaba completamente fuera de lugar. Y lo estamos peleando por la vía, yo por la vía legal, la Fiscalía Anticorrupción, que es un tema de broma lo que están haciendo, y ella lo suyo por esa parte. Entonces es parte de lo que se está viviendo en el país y en muchos estados de judicializar procesos a opositores. Pues ya, si es verdad, pues entrará cada quien en la justicia lo decidirá. Si no, pues es otra prueba más pues de la guerra sucia que tanto vemos, ¿no? Oye, bueno, entonces llevas 2 años de experiencia. Entonces, finalmente yo te preguntaría, ¿estás seguro que esto es lo que quieres? O sea, ¿no crees que como empresario estabas muy bien? Pues sí, la verdad tengo a veces esa pregunta, pero me gusta. Creo que todos debemos de involucrarnos a la política, no dedicarse, pero sí involucrarse, porque aunque no nos guste, ahí es donde se decide el plan de desarrollo urbano, la ley de ingresos, cómo se va a ejercer el recurso, las leyes que nos rigen. Ahí se decide prácticamente todo lo más importante. Y si no te involucras, pues le estás dejando a los políticos de siempre esas decisiones. Entonces, creo que es algo que aparte me apasiona, me gusta, y pues ya estoy entrado en esto, ya vamos a hacerlo. Entrado en gastos. Oye, bien. entonces seguramente te veremos en campaña. Sí, en el 22 estaré en campaña. Tal vez iba a buscar la Cámara Federal en esta elección pasada, pero como presidente de la Junta decidí mejor estar en esa posición. Pues te fogueas, ¿no? Te fogueas y aparte creo que la política local es muy bonita y se puede hacer mucho más que estar en la política federal. Pues Gustavo, te deseamos mucha suerte. Insisto, eres un cuate súper joven, ¿no? Gracias. ¿Eres soltero? Bueno, apenas soltero, pero bien, terminamos bien, estamos... es difícil, es una situación. ¿Pero estuviste difícil. ¿Casado? No, o sea, emparejado. Emparejado, pero un buen rato y sí, pues ahí va el tema. Así es esto. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho. Ojalá gracias que nos por veamos pronto, recibirme muy pronto por tienen Cancún, su casa caray. Muchas gracias, ¿verdad que tenemos muchas ganas de ir a Cancún? Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, caray. Cancún, Quintana Roo. Sí, tan bonito, tan bonito. Yo la verdad lo amo y lo disfruto muchísimo. Cuando quieran, entrevistaste ya salimos, ¿verdad? No, aquí perdón, nunca salimos. Entrevistaste creo que al gobernador, ¿no? Pero hace un chorro, ¿no? Pues cuando quieran, ve. Fuimos a entrevistarlo cuando, hace como 3 años Como ya, 3 yo años. creo. Pues hay que organizar algo allá. Ya estás. Los Buenísimo. Levi son amigos míos, León y todos. Ah, Entonces, mira. ahí van mucho por allá. Ya estás. Amigos. Tienen chamba por allá. Tienen chamba por allá. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Muchas gracias. Y nosotros aquí seguimos para recibir como se debe a las mismísimas, pero sí quiero invitarles a que nos acompañen 7 de octubre, Pepsi Center, el show de las chingonas, 2 funciones solamente. Y el 15 vamos a estar en Guadalajara. ¿En dónde? Ay, bueno, eso es el 15, pero vean un poco de qué se trata Las Chingonas para que les guste. Vas, Josué. Ahora.